¿Por qué Dios no cumple mis peticiones? ¿Por qué no hace un milagro? Solamente le estoy pidiendo un milagro. Todos hemos estado en este lugar. Le pedimos y nada más no cumple nada. No hace el milagro. ¿Por qué no cumple que me cambie de trabajo? ¿Por qué no cumple que me suban de puesto? ¿Por qué no cumple que me gane la lotería? ¿Por qué no cumple que quede embarazada? ¿Por qué no cumple que le dé sanidad a tal persona? Todos hemos estado en este lugar y nos preguntamos por qué Dios no hace ese milagro. Y ahorita te lo voy a explicar. Costó trabajo entenderlo, pero te lo voy a resumir lo más rápido que pueda y espero responderte esta pregunta: ¿por qué Dios no cumple tus peticiones? Así que para explicártelo, voy a utilizar la cosa más básica que podemos utilizar, que en este caso en la Biblia aparece que es por medio de un embarazo. Te lo voy a explicar por medio de un embarazo y justamente así viene explicado en la Biblia. Como en el caso de Ana, la mamá de Samuel. ¿Te acuerdas? Si no, aquí están los versículos. El resumen de su vida es: ella está en el templo pidiéndole a Dios, rogándole, dice, derramando mi alma delante de Jehová para ver si me escucha. Finalmente, después de años de estarle pidiendo a Dios, el sumo sacerdote la escucha y le dice: vete en paz, yo te tenía por ebria. Le dice: no estaba ebria, simplemente he derramado mi alma delante de Jehová. Y bueno, el sacerdote le dice: ok, te creo, entonces vete en paz y que Jehová conceda lo que tú has pedido. ¡Wow! Que te lo diga eso el sumo sacerdote es como un cheque directo de que aquí está tu promesa, se ha cumplido, que te lo cumpla de parte de Yahweh, porque es el sumo sacerdote, ¿no? Y bueno, después de un tiempo, después de 9 largos meses, finalmente Ana concibe al pequeño Samuel. Con base en esta pequeña historia vamos a explicar, y el embarazo, vamos a explicar por qué Dios no cumple tus promesas aún. Lo primero que hay que entender es que el embarazo, para poder tener un hijo, se requiere de 3 etapas, digámoslo así. La primera sería los espermatozoides, este momento en donde siempre tiene que haber una relación acá muy intensa y esparcir muchos espermatozoides para que dentro de todos los miles y miles de millones de no sé cuántos espermatozoides hayan, se fecunde uno. De miles, uno. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es: quedas embarazada. ¿Ya quedaste embarazada? ¿Ya está ese milagro de la vida? No. Tienes que esperar 9 meses. Y ya terminando esos 9 meses, finalmente tienes el producto, el resultado, el bebé, el milagro de la vida, que viene siendo tu milagro que tanto le has pedido a Dios. Entonces, así de fácil y sencillo se puede explicar por qué Dios no ha contestado esa petición que le has hecho. Entonces, con base en este primer paso, los espermatozoides representan la oración. Tenemos que hacer miles de oraciones y de peticiones a Dios para que dentro de todas esas, una sea fecundada. Eso es lo que representa la vida de Ana. Hizo muchas oraciones y de todas ellas hubo hasta que una Dios lo escuchó por medio de este sumo sacerdote que le dijo: está bien, que Dios te conceda lo que has pedido. Entonces, eso es lo que representa. Tenemos que hacer muchas oraciones. Quizá ahí está tu problema, que ni siquiera oras frecuentemente, tantas así de miles, para que tu oración sea escuchada, porque dentro de todas ellas, una es la que va a fecundarse, pero necesitas muchas. Así que esto también lo podemos ver en otro versículo de la Biblia, donde a una persona le hace una petición al juez para que por favor le haga caso, le haga juicio, le haga justicia, y de tanto que lo tiene harto, sabes que hoy está bien, ya le voy a hacer justicia a esta persona porque ya me tiene harto. Es el mismo resultado. Tenemos que pedirle a Dios. Tal vez su respuesta es no, pero de tanto lo que le estamos pide y pide, está bien, órale, ya no, porque me tienes harto y nada más para eso horas. Entonces, esa es la primera etapa. Quizá tú estás ahí, no oras lo suficiente como para decir: ya me tienes harto de tantas oraciones. Ahí está tu deseo cumplido. Bueno, primera etapa, todavía no está fecundado. Y como resumen esta primera etapa, ¿qué podemos aprender al hacer tantas oraciones? Número 1, reconoces que Dios tiene el poder para hacer las cosas. 2, estás demostrando que estás confiando en Él porque se lo estás pidiendo a Él y no a nadie más.
Y 3, te estás declarando a ti y a Dios, estás declarando que tiene Dios la completa libertad de decidir en tu vida si es que lo cumple o no lo cumple. Y tú estás poniendo completamente toda tu esperanza en la buena voluntad de Dios. Vamos al segundo punto. En este segundo punto es finalmente de todas tus oraciones o de todos los espermatozoides, uno quedó fecundado. Significa que de todas tus oraciones, cuando una ya quedó fecundado, Dios te dio ya la promesa de, ¿sabes qué? Lo que pides lo vas a obtener. Así que ya está tu promesa hecha, ya está aquí mi promesa de que se va a cumplir. En ese momento, ¿ya tienes tu promesa cumplida? No. Tienes un embarazo y el embarazo tarda 9 meses para que finalmente nazca. Entonces, esa es la segunda etapa. Quizá tu etapa ya la cumpliste bastante bien y una de esas, de todas tus oraciones, llegó a oídos de Dios y ya lo cumplió. Ya tienes la promesa de parte de Dios, pero no te lo está dando en el momento. Tú sabes en tu corazón que ya Dios te lo va a cumplir, pero no ese momento. Sabes que Dios te dijo que sí, pero no lo ha cumplido. Esto lo vemos también en la vida de Ana. ¿Por qué? Porque le dijo el sumo sacerdote, Dios te cumpla lo que has pedido. Entonces ya tenía la promesa prácticamente de parte del sumo sacerdote, o sea, del representante de Dios, que esa promesa, que esa petición ya se le iba a cumplir, pero no en ese momento, sí dentro de 9 meses más. Y entonces quizás estemos ahí. Y este es el principal periodo que hay que poner atención. Bueno, porque en este segundo proceso es el tiempo que Dios utiliza, junto también a veces con el primero, para enseñarnos y madurar nuestros deseos. ¿Y por qué este tiempo es muy importante? Bueno, no este tiempo, sino en sí la espera. Quizá lo más importante de cuando uno le pide a Dios no es finalmente obtener lo que uno quiere, sino la espera o el tiempo que tarda Dios en contestar lo que pedimos, ya sea para que se fecunde la petición o para que ya teniendo la promesa finalmente nazca esa petición. Entonces, lo más importante de todo esto, y con esto te resuelvo tu pregunta de por qué Dios no contesta, es porque lo más importante no es lo que pides, sino el tiempo que tarda en llegar a esta promesa. ¿Por qué? Porque el tiempo nos ayuda a distinguir si lo que le estamos pidiendo a Dios es un deseo carnal o un deseo puesto por Dios en nosotros. Y el tiempo va a depurar la verdad y te va a ayudar a descubrir si realmente lo que estás pidiendo es un capricho o realmente es un deseo de parte de Dios. ¿Quieres un ejemplo rápido? Cuando vas a comprar algo y no sabes si lo quieres comprar, está muy caro y hay muchas cosas que pensar, ¿qué es lo que le dices al vendedor? Dame tiempo, lo voy a pensar. ¿Qué estás pidiendo? Tiempo para analizar todos los factores. El tiempo te va a limpiar de todas las dudas para finalmente darte cuenta y decidir si debo comprar esto o no debo comprar esto. Y por esas razones, el tiempo depura todas las razones y los porqués de esa decisión y te libera, te limpia la mente de si lo que estás pidiendo es un deseo carnal, un mero capricho, o es algo puesto por Dios, un deseo o un anhelo puesto por Dios. Y con eso tenemos esa fórmula. Si es algo puesto por Dios, un deseo más el tiempo se vuelve un anhelo. Sin embargo, por el otro lado, si es un antojo y le quitas el tiempo, ¿cómo vas a darte cuenta que realmente era un capricho? Gracias al tiempo que Dios se tarda en contestar nuestras peticiones, es que nos ayuda a madurar nuestras peticiones y nuestros deseos para que sean conforme a su voluntad. Regresemos a la Biblia. Ve el caso de Ana. Si Ana era un capricho, tanto tiempo estuvo anhelando, tenía una rival, tenía 2 esposas este señor, y entonces obviamente iba a querer a la que más tenía, a la que le daba hijos. No quería a la que no podía tener hijos, la amaba más. ¿Cuál sería la diferencia entre esta persona que le daba hijos y Ana, que no podía tener hijos? Que la comunión que tenía Ana con este señor, el Cana, era más fuerte porque no había niños de por medio. En cambio, la otra esposa pues tenía que atender a los niños, y la relación entre esposo y esposa
pues no era tan fuerte. Entonces, piensa en Ana. Ana, cuando tuvo finalmente el deseo cumplido de tener un hijo, ¿era un capricho o era un anhelo? Si hubiera sido un capricho, no lo hubiera entregado al sumo sacerdote, no le hubiera dicho, ya tienes 6 años, llévatelo, no te lo puedes llevar porque es mío y tengo que luchar contra mi otra rival. Eso sería un deseo carnal de ella, pero el tiempo le permitió darse cuenta que lo que tenía ella era un anhelo de parte de Dios. Finalmente tuvo la madurez para decir, Dios, yo te lo prometí, que sí me dabas este deseo, este anhelo que pusiste en mi corazón, te lo entrego ahora a ti. Y entonces ese tiempo de Ana es lo que le ayudó a madurar esa petición. Y eso es la importancia de poder disfrutar y aprender del tiempo en el que Dios tarda en contestarte esa petición, en que Dios tarda en contestarte ese milagro. Así que, ¿cómo va tu milagro o tu petición en tu vida? Quizás le estás pidiendo a Dios por otro trabajo. ¿Para qué? Para decir, no me gustó, me salgo y busco otro. Dios quiere quizá que valores ese trabajo que tienes. O le estás pidiendo por una esposa. ¿Para qué? Ya es tu tercera esposa. ¿La vas a valorar igual que las otras 2? O quizás le estás pidiendo, Dios, quiero un hijo. ¿Para qué? ¿Tienes realmente la madurez para educar a un niño y llevarlo y conducirlo en el camino de la palabra de Dios? Piensa en ese anhelo que tienes o en ese capricho que tienes. Quizá este tiempo que Dios te está tardando en contestarte es para enseñarte que cuando finalmente te lo dé, vas a valorar realmente lo que te está dando. Así que el tiempo es lo más valioso que nos da Dios para enseñarnos cosas. No tanto las cosas que le pidamos o lo que nos podría cumplir Dios, sino el tiempo que tarda en contestarnos es lo más valioso que tenemos. Así que, ¿por qué Dios no cumple tus peticiones? Yo te la volteo. ¿Para qué quieres pedir eso que estás pidiendo? ¿Es un anhelo o es un capricho? ¿Tienes la madurez para valorarlo? ¿O ya lo tuviste y no lo valoraste? Muchas veces el milagro más grande que puedes esperar es esperar por tu milagro.